Damos a todos la bienvenida a este conversatorio y segundo intercambio de experiencias centradas en la transformación ágil de algunos de nuestros clientes. Para iniciar, abordaremos el interrogante con el que algunos tal vez llegaron a este espacio y es ¿por qué hablamos de esencia y agilismo y escalamiento de este mindset a nivel organizacional si estos son conceptos tradicionalmente propios de las áreas de tecnología o de los procesos de desarrollo de software? La respuesta puede ser muy simple y puede estar enmarcada en que la importancia que cobra la transformación digital hoy en las organizaciones tiene implícita la necesidad de hacer de la entrega temprana de valor y constante un atributo transversal en todos los procesos de negocio. Con esta visión, Tech and Solve ha acompañado durante un poco más de 8 años la transformación digital y ágil de compañías líderes en sus mercados, he identificado que para conseguir resultados de forma más eficiente y sostenible es necesario la aprobación de Agile en otras áreas de negocio para cumplir su promesa. Con esta idea, los invito entonces a dar inicio a este espacio, no sin antes contarles quiénes nos estarán acompañando. Empezamos con Andrés Muñetón, él es el líder de innovación de Tech and Solve, Early Adopter de Agile, y también es socio de esta compañía. Hola, mucho gusto. Gracias por acompañarnos este día. También nos acompaña Juliana García. Ella es líder TI del ecosistema Servicios Previsionales y del ecosistema mandatorio de protección. Hola, Juliana. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. También nos acompaña Melissa Nao. Ella es la líder del proceso de transformación digital en protección. Hola, Melissa. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Gracias por acompañarnos, Melissa. Y por último nos acompaña Aleida Zapata. Ella es la líder de gestión de cambio, cultura y comunicaciones en Suma, el Centro de Servicios Compartido de Grupo Argos. Bienvenida, Aleida. Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Qué rico estar acá para conversar de una pasión que es agilismo. Muchas gracias, Aleida, por transmitirnos esa pasión por lo que haces. Para dar continuidad entonces a este evento y antes de escuchar a nuestras invitadas, tengamos en cuenta algunos acuerdos básicos del espacio para que este sea lo más provechoso posible para todos. Para terminar entonces con esta introducción, les cuento que tendremos 3 momentos en este espacio. El primero de ellos será una intervención corta que nos dará un poco de contexto acerca de cómo concebimos el agilismo en Tech and Solve y con el que hemos apoyado la transformación de nuestros clientes. Esta intervención está a cargo de Andrés Muñetón. En segundo lugar, pues tendremos el conversatorio con nuestras invitadas. Este tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Y para terminar, y no irnos sin conocer sus apreciaciones, tendremos 10 minutos, o entre 15 y 10 minutos de preguntas. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Demos entonces inicio a la intervención de Andrés. Muchas gracias, Mónica. Muchos de los que están aquí se preguntan cómo saber si están listos para implantar el agilismo en sus organizaciones o equipos. Hay situaciones bastante comunes en las organizaciones y usualmente son las que nos indican que es necesaria una transformación. Insatisfacción de usuarios internos y externos y de las personas que ejecutan los proyectos, proyectos que nunca terminan o que lo hacen demasiado tarde. El competidor hace lo mismo, tal vez empezó a hacerlo más tarde, pero termina antes que nosotros. Descubrimiento tardío de desalineaciones entre las personas y también descubrimiento tardío de errores dentro de los proyectos. De estas, una de las más recurrentes es la insatisfacción de los usuarios porque no reciben el valor en lo que les entregamos o lo reciben demasiado tarde, cuando tal vez ellos habrán encontrado otra solución, casi siempre en la competencia. También lo es la creencia, cuando hablamos de usuarios o de clientes, de que nuestro servicio debe tener unas características a nivel externo.
Pero ¿qué pasaría si pensamos en los usuarios del interior de las organizaciones? En los usuarios de los servicios de talento humano, de gestión del cambio, de innovación, del área administrativa, operaciones, incluso de la gerencia, de toda área. De la insatisfacción de toda esta gama de usuarios, el resultado no es otro más que una compañía que no alcanza sus metas y se ve cada vez más rezagada para lograrlas. Este es el contexto que hemos encontrado en muchas organizaciones, algunas con unos estados más críticos que otras, pero en las que en igual medida el agilismo ha significado un cambio radical y de un gran impacto positivo. Inicia pues la transformación al agilismo. Pero entonces vemos lo que implica llevar el agilismo a una compañía y puede resultar abrumador. Nuevos procesos, nuevas herramientas, una cantidad de conceptos nuevos, puntos, historias de usuario, puntos, Scrum Master, Product Owner. Y además empezamos a vivir resistencias y no logramos convencer a las directivas del cambio. Y cuando lo logramos, los resultados no son los mejores y pues parece que la solución no lo era tanto y que además era mucho más compleja de lo que habíamos pensado. Es en definitiva un renacer, una transformación de la organización. Ofrece resultados muy positivos, pero alcanzarlos puede ser bastante exigente. Nuestra propuesta ante Cansol para abordar de una manera exitosa la transformación ágil consiste en acompañar a las personas durante una serie de fases. Una de generación de interés en las que las personas adquieren información aún no aplicable, pero que les permite entender el impacto que tendrá el agilismo en su día a día. Continuamos con la práctica y es cuando se entiende el agilismo y se notan los primeros cambios en el abordaje que hacen las personas de las situaciones de su día a día. En la fase de interiorización, la compañía ha adquirido hábitos, lo cual significa que el agilismo se ha integrado en sus tareas y la organización empieza a evidenciar esos resultados prometidos de la transformación. Finalmente, en el crecimiento orgánico, se adquiere esa capacidad de expandir y mantener el agilismo en toda la organización. Adicional a estas fases, consideramos que la transformación al agilismo y su expansión o escalamiento en la organización debe ser impulsado por 4 factores directamente relacionados con la gestión de la cultura: generar valor, la co-creación, lo simple e impulsar el ingenio. Veamos por qué integramos esos factores y cómo los entendemos. En un mundo sin daily meetings, sin planning, sin retrospectivas, reviews, refinamientos, lo más probable es que incluirlas se perciba como quitarle tiempo a las personas. Otra reunión más es una queja común del agilismo. Por ello, el primer elemento para la transformación de tu empresa, y tal vez el más importante, es generar valor. Para esto, no hagas que la transformación al agilismo sea llenar de herramientas o prácticas tu compañía, que tal vez muchos no usen o ni siquiera entiendan por qué usar. Mejor, facilita a cada uno de sus integrantes alcanzar sus logros. Entrégales algo con lo cual puedan generar valor y esto implica que entiendas claramente cuál es el valor esperado. Tu compañía y por ende cada uno de sus colaboradores desea alcanzar unos objetivos, un estado deseado, pero tienen que enfrentar un conjunto de brechas que no les permiten alcanzarlos o los obligan a hacer un esfuerzo exagerado que resulta desgastante y hasta desmotivante. Se genera valor cuando has identificado esas brechas y además facilitas llenarlas. Y entonces todas esas reuniones nuevas, como esa daily, esa retrospectiva, ya no son una carga de tiempo, no son otra cosa más que quieren que hagamos, sino que se convierten en nuestras mejores ayudas para lograr nuestros objetivos.
Haz de la generación de valor tu tarea diaria. Y para ello, puede ser al salir de esta sesión, mañana cuando retomes tus proyectos de transformación ágil y todos los días a partir de ahora, pregúntate, ¿qué quiere lograr mi organización? ¿Qué tanto lo está logrando? ¿Cómo lo está intentando lograr? ¿Y qué dificultades tiene para lograr? Para nuestro segundo factor les contaré una breve historia. Hace unos años, un grupo de arquitectos de software presentaron una propuesta de arquitectura para su empresa. Pensemos en algo simple como esto. Y fue rechazada. Entonces nos invitaron a ayudarlos a convencer a sus patrocinadores porque pues estos arquitectos estaban convencidos de su trabajo. Hicimos un ejercicio de co-creación con los arquitectos más las personas que rechazaron la arquitectura y este fue el resultado. Más allá de un minúsculo cambio, la arquitectura fue aceptada, la arquitectura aceptada fue la misma que un par de semanas atrás había sido rechazada. Realmente fue algo simple lo que ocurrió. Invitar al otro a ser parte de. En este caso, ya no fue solo el grupo de arquitectos el dueño de la arquitectura. Fueron los arquitectos más los interesados en la arquitectura. Y esa fue la clave de la aceptación. En un proceso de transformación cultural, como lo es el agilismo, que implica hacer cambios en el día a día de las personas, es importante sumar a esas personas en la construcción de su nueva realidad. Por eso, el segundo elemento que traigo para ustedes es la co-creación. Co-crear es involucrar. E involucrar genera sentido de pertenencia y responsabilidad. Soy responsable de mi propio cambio. Co-crear no significa que todas las personas deban estar todo el tiempo implementando la transformación ágil. Implica que todas las personas tengan un grado de participación activa en el cambio. Continuando con nuestro tercer factor, uno de los principales impedimentos que nos hemos encontrado en procesos de transformación ágil y de cualquier otro tipo de transformación es la resistencia al cambio. A veces se señala a un grupo de personas, las que no quieren cambiar. En otras es la organización entera la señalada. Pero lo común es señalar a otros. Por eso la resistencia al cambio en realidad se puede resumir así. Me resisto a cambiar lo que te resistes a aceptar. Es que no quieren ser ágiles, no quieren hacer la daily, la review del sprint, la retrospectiva, la planning. No quieren hacer el refinamiento y tampoco quieren usar la herramienta de gestión de proyectos ágiles que se integra con el entorno de desarrollo, que lleva métricas del proceso de integración continua, que tampoco están usando porque no hacen TD ni ATD. Me resisto a cambiar lo que te resistes a aceptar. Eso se puede leer como, he hecho tantas cosas, he invertido tanto tiempo para hacerlas, con tanto dinero y prometiendo tanto a la organización que me resisto a que la gente no las use. Cuando se hace algo muy elaborado, los primeros en resistir el cambio son sus creadores. Busquemos lo simple, conectándolo con lo que aprendimos que genera valor en nuestros usuarios, entendiendo cuáles son sus brechas y empezando a hacer cambios progresivos en la organización. No significa que dejemos de hacer estos elementos de la izquierda. Son importantes, pero busquemos cómo llevarlos a la organización. Para todo cambio, pregúntate, ¿puedo hacer algo más simple que genere valor, que ayude a cerrar las brechas que identifiqué? ¿Será, por ejemplo, que tengo que llevar todo Scrum a la organización o puedo empezar progresivamente a implementarlo? Y para nuestro cuarto factor, consideremos esta situación.
Es que las retrospectivas no nos funcionan. Eso no nos está funcionando, no nos sirven para nada. ¿Qué hace el transformador comúnmente? Va, investiga, estudia un montón de cosas para traerles la mejor retrospectiva. Porque obvio, si tú eres quien está llevando el agilismo a la organización, pues tú eres el que debe saber hacer buenas retrospectivas. Pero es un error. Deja la responsabilidad de arreglarles la retrospectiva, de encontrarles las soluciones, pero asume la responsabilidad de ayudarlos a que encuentren por qué no les está funcionando y ayúdalos a buscar caminos para hacer que les funcione. En otras palabras, ingenia cómo incentivar el otro su ingenio. Solo cuando las personas asumen una posición activa en su propia transformación, lograrán entender el agilismo y este podrá escalar orgánicamente en la organización y mantenerse en el tiempo. Confía en las personas, en su ingenio, en lo que pueden lograr con él. Tú eres como el faro, una guía en su camino de transformación. No eres quien los va a transformar. Entonces, recuerda, factores claves para escalar la esencia del agilismo en tu compañía. Generar valor, hacerlo simple, co-crear e incentivar el ingenio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por compartirnos estos puntos tan importantes para escalar el agilismo en las organizaciones. Nos encantaría escuchar la opinión de todos ustedes sobre este tema. Y para eso, aunque tendremos nuestra ronda de preguntas al final, quedan súper invitados a seguir esta conversación a través de nuestros canales de contacto. Ahora, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, que moderadas por Andrés nos estarán contando sus experiencias y resolviendo de forma indirecta algunos de los interrogantes que todos ustedes nos compartieron en sus formularios de inscripción. Bienvenidas y adelante. Muy bien. Hoy ustedes están viviendo los resultados del agilismo en sus organizaciones. Si volviéramos en el tiempo a ese momento en que debían sustentar la transformación ágil ante sus patrocinadores, ¿qué les dirían a esas personas de lo que podrán alcanzar con el agilismo en su empresa? ¿Quién quiere empezar? Hola, si quieren, empiezo yo. Bueno, para las personas que se nos han venido uniendo, un saludo muy especial. Bueno, yo te contestaría, Andrés, ¿qué les diría? Realmente nosotros en Sumo empezamos este mundo del agilismo hace aproximadamente 1 año y medio. Nosotros empezamos realmente aprendiendo. A mí me dicen, Aleida, este es un proyecto de agilismo que hay que implementar. Les cuento que yo, cuando me dicen qué es agilismo, yo no tenía mucho conocimiento, casi nada, de lo que era el agilismo. Y ahí empieza un camino espectacular. Y dentro de ese camino, precisamente fue contar por qué era importante el agilismo. O sea, era precisamente desde ahí, de alguna manera, convencer porque este camino es muy importante, porque somos el área de cultura y cambio, y si bien teníamos unas experiencias muy buenas en TI, en el desarrollo de software, pues era una necesidad, digámoslo así, que veíamos desde cultura y cambio de cómo llevar esto a toda la compañía, cómo hacerlo real. Y teníamos un aliado, precisamente, que era Tech, y yo diría que desde ahí empezamos a entender las razones de por qué hacerlo. Entonces, yo diría que hay un desarrollo pues, de la cultura que implica una manera distinta de ser y de hacer, porque así lo hemos entendido. Y cuando hablamos de una manera distinta de ser y de hacer, no solamente en la compañía, sino en la cotidianidad también. Y cuando empezamos a entender que habían unos resultados de manera temprana que se ajustaban a esas necesidades de los usuarios, nosotros somos una empresa de servicios, la empresa de servicios compartidos del Grupo Argos, y eso nos reta aún más a entregar servicios de manera temprana
y de excelente calidad. Entonces empezamos desde ahí a sustentar por qué esa movilización de cultura, qué íbamos a ganar nosotros implementando el agilismo para nuestros clientes, pero también para nosotros. Encontramos unas razones muy potentes, Andrés y todas las personas que nos acompañan, y era algo que creo que en muchas organizaciones nos ocurre, es cómo romper esos hilos en la organización, cómo lograr que realmente haya un trabajo colaborativo, y a través de estas figuras de co-creación, de trabajo en células, empezamos a encontrar muchas razones. Y yo diría que nuestro camino lo fuimos descubriendo, y hoy, ya que tú nos haces esa pregunta, yo digo, para sintetizar, ¿qué les diríamos nuevamente? A pesar de que hemos recorrido un camino, aún estamos aprendiendo, llevamos muy corto tiempo para todo lo que es el mundo del agilismo. Yo diría que hay unos temas de resultado de manera temprana que van finalmente a valorizar mucho más el servicio frente a nuestros clientes, un tema de trabajo colaborativo, y pensaría yo que son esas como las respuestas más contundentes, Andrés, frente a tu pregunta. Perfecto. Y en el caso de protección. Bueno, si quieren, continúo yo por acá con esa pregunta tan importante, porque nosotros empezamos el agilismo ya hace más o menos 5 años, como decías ahorita, Andrés, lo empezamos en el área de tecnología, y el camino para realmente convencer a una organización de que el agilismo es un método y es algo que funciona, pues funciona es demostrándolo. Entonces, creo que nuestro aprendizaje ha sido muy desde ahí, desde poder evidenciar unos resultados muy relevantes, y sobre todo responder como una pregunta que todas las organizaciones se vienen haciendo en este entorno de tanta incertidumbre y de tantos cambios, y es cómo podemos ampliar y cómo podemos generar una mayor capacidad para renovarnos y para adaptarnos rápidamente a los cambios del entorno. Y cuando tenemos retos, no solamente comerciales, sino también los retos desde el cliente, clientes cada vez más exigentes, clientes que nos están pidiendo soluciones todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros nos organizamos y cómo empezamos a generar esos resultados? La experiencia ha sido muy desde ahí. Nosotros empezamos con unas células, con unos equipos que trabajaban de manera articulada, co-creando, interdisciplinarios, con una cantidad de, digamos, de elementos que de pronto otros equipos no tenían. Y esos equipos empezaron sorprendentemente a dar resultados mucho más rápido, a dar resultados mucho más claves en nuestra estrategia, a entregar valor, a generar unos indicadores de resultados muy importantes, a sentirse más contentos y más cómodos con lo que estaban haciendo, motivados por esos resultados, como decías ahorita en tu introducción, a sentir ser parte de ese resultado, no a ser unos tomadores de pedidos. Entonces yo creo que ha sido como la fuerza más grande, y nuestros líderes afortunadamente pues han venido evidenciando cada una de esas acciones y esos resultados, por lo cual también han apalancado bastante esta estrategia de agilidad empresarial en la compañía. Gracias, Juliana. Melissa, ¿quieres agregar algo? Pues básicamente yo me sumo a lo que dicen tanto Aleida como Juli, y es al final, a la hora de vender resultados, se tiene que ver el resultado más desde el número. Lo que pasa es que es mucho más fácil evidenciar un resultado en términos de indicadores, de velocidad, de entrega continua, de incremento de valor, versus a decir es que la gente colabora más, es que el silo se rompe, porque eso puede ser un poquito más cualitativo, más de percepción, más difícil de demostrar. Pero evidentemente estos son beneficios grandísimos que incluso nosotros en nuestro caso empezamos a ver, que las personas que venían trabajando en equipos ágiles, pero a la misma vez se desempeñaban en sus áreas funcionales, pues con otras responsabilidades, empezaron a llevar prácticas o incluso ese mindset, porque como lo decías, esto también implica un cambio cultural,
Y eso va haciendo que haya un crecimiento orgánico y que esos beneficios sean cada vez más evidentes, no solo en términos entonces del resultado, del entregable para el cliente, de la satisfacción, sino también de esos aspectos un poco más cualitativos que son súper importantes, pero que inicialmente pueden ser un poquito más difíciles de vender. Muchas gracias. Ya vimos entonces resultados. Ahora vamos a ir todavía más atrás en el tiempo, y es que al inicio de la introducción presentábamos algunos factores diagnósticos para decidir si mi compañía necesita o no el agilismo. En el caso de Suma, de Protección, ¿qué dolores había? ¿Qué las hizo abordar ese camino del cambio? Bueno, yo creo que en nuestro caso, lo que mencionaba ahorita Juli, que hablaba de entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es una realidad que no es ajena para ninguna organización, en ninguna industria, creería yo, hoy en el mundo. Y al final, nosotros sí vemos cómo trabajando bajo agilidad, estos entornos se hacen un poco más fáciles de gestionar, o al menos te permiten o te dan una capacidad de reacción más rápida ante esos cambios. Entonces creo que partiendo como desde ahí esa necesidad de cómo el entorno se mueve a una velocidad y cómo nosotros a nivel interno nos movíamos a otra muy diferente. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha, cierto? Es que entonces ahí empezamos a explorar, y como decía Juli, el tema empezó como se da naturalmente en estos procesos desde tecnología, y desde ahí empezamos a evidenciar resultados. Pero sí pensaría que la gran motivación fue esa, o sea, es unos entornos que hoy sabemos que son volátiles, inciertos, que son complejos, y que van a una velocidad impresionante versus nuestra capacidad de reacción al interior. Yo quiero contar una anécdota para complementar a Meli y también la pregunta que nos haces, Andrés, y tiene que ver con la pandemia justamente. Cuando nosotros empezamos a trabajar el agilismo, lo empezamos a trabajar en proyectos, lo empezamos a trabajar en algunas áreas funcionales y empezamos a ver todos estos beneficios que les contábamos. Cuando empezamos la pandemia, nosotros teníamos una estrategia digital que estaba pensada para 3 años. Y teníamos unos equipos pues bastante suficientes en personas, pero también con unas capacidades interdisciplinarias para desarrollar ese plan. En marzo, que nos fuimos todos para la casa, empezamos a acelerar ese proceso y logramos casi en 4 meses hacer lo que íbamos a hacer en 3 años. Entonces, no, pues las preguntas desde el presidente de nuestra compañía hasta nosotros mismos, que éramos los que estábamos ahí jugando ese partido, eran cómo lo logramos. Y precisamente esta reflexión y esta experiencia apalanca lo que decía Melissa, o sea, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero esos procesos en las organizaciones son los que realmente nos llevan a obtener los resultados que estamos esperando. Y cuando nos preguntamos cuáles eran nuestros dolores, yo creo que los dolores son básicamente esos, esa capacidad de reaccionar a los cambios, a ese entorno, en prepararnos de manera tan rápida para poder reaccionar y poder afrontar las situaciones que tenemos. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia que nos llevó a como hacer el balance entre todo eso que veníamos aprendiendo como compañía y finalmente en un momento de mucha incertidumbre, de muchos cambios, cómo logramos sobreponernos rápido a las situaciones que se nos presentan. Muy bien. Bueno, en el caso de Suma, yo creo que aquí, y yo creo que eso le pasa a muchas compañías, muchas veces es una decisión consciente de que puede encontrar en el agilismo metodologías y herramientas que ayudan a solucionar problemas y dolores, pero también a veces tomamos decisiones de entrar al mundo del agilismo sin saber qué nos vamos a encontrar, qué impactos tiene, eso qué implicaciones tiene, qué transformaciones deberían ocurrir en la organización para que estos resultados se den.
Entonces yo contestaría que hay varios caminos y en el caso de nosotros creo que los hemos abordado frente a esa decisión consciente, pero también frente a problemas. Aquí dentro del público hay una persona que yo quisiera abrirle un momentico el micrófono, que es Esteban. Con Esteban empezamos a recorrer un camino precisamente de preguntarnos cuáles eran esos dolores que teníamos en suma, cuál era ese recorrido que debíamos de empezar, y empezamos con todos los gerentes líderes del proceso a preguntarles, bueno, frente a este dolor que tenemos, ¿cuál puede ser la posible solución? Llegamos a la conclusión que sabíamos como el dolor, que era más generalizado, pero que la solución no la sabíamos, y fue el tema del aseguramiento de los datos y la analítica, que es otro mundo bien interesante. Entonces ahí empezamos a recorrer ese camino, y yo, no sé, Esteban, si ya estás por ahí, te invitaría a que me ayudes a dar respuesta también a esta pregunta que nos hacen, porque ahí empezamos precisamente a recorrer ese camino de por qué, como había tanta incertidumbre, no sabíamos siquiera cuál era la ruta, y empezamos a determinar cuál era esa solución a través del mundo del agilismo. Y hoy llevamos unos, no sé, 4 o 5 meses con unos resultados extraordinarios, de un impacto enorme, no solamente en suma, sino también frente a nuestros clientes, e incluso a un tema de legislación, que pues aquí me puede ayudar, si estás por ahí. Sí, bueno, primero buenas tardes a todos. Yo soy Perdón, Esteban Álvarez. Exacto, y Hola. te presento. Esteban es el líder del proyecto de aseguramiento de datos en este momento. Vale, gracias Ale. Bueno, ya como Ale lo dijo, entonces estoy liderando el proyecto de aseguramiento de datos de Suma, y bueno, como también ella lo mencionó hace un momento, se empezó y se dijo a un nivel muy alto de gerentes, tenemos un dolor en el tema de los datos, listo, hagamos un proyecto de una. ¿Cómo? No sabemos. ¿Con quiénes? No, tampoco sabemos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer dentro del proyecto? No, tampoco sabemos. Entonces, el tiempo coincidió con el tiempo que estábamos con la mentoría de Tech and Solve, y se tomó una mentoría para el proyecto, y con ayuda pues de todas las metodologías ágiles, haciendo un inception primero muy alto nivel con los gerentes y todo lo demás, se fue aterrizando toda la idea, se fue aclarando muchísimo el panorama, fueron apareciendo entonces un objetivo ya concreto, por dónde íbamos a empezar, con qué equipo íbamos a trabajar, todo lo demás. Entonces estas metodologías sirven demasiado, o nos han servido a nosotros para quitar ese nivel de incertidumbre, para bajarlo, porque si bien todavía existe y todavía hay cosas en las que uno tiene que mirar cómo resuelve, pues la metodología realmente permite todo este tipo de cambios que a veces se dan dentro de los proyectos en el tema, por ejemplo, de analítica de datos. Es algo que es muy cambiante, y uno pudo haber planeado una cosa en un principio y necesitar hacer un cambio en cualquier momento, por cualquier inconveniente que tuvo, o por cualquier cambio dentro del proyecto o dentro de las áreas. Y pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con impuestos, y todos sabemos que el tema de impuestos es sobre todo manejado y es hacia lo que la DIAN diga, y en cualquier momento todo puede cambiar. Entonces, la experiencia ha sido muy importante, ha sido muy buena. Como Ale dijo, se han logrado unos resultados extraordinarios, el equipo ahorita trabaja perfectamente, la mentoría terminó y la metodología siguió con nosotros, seguimos realizando todas las ceremonias, todos los momentos, tenemos todo súper bien organizado de acuerdo a la metodología, y esto nos ha permitido llegar a este impacto que hemos logrado desde el proyecto de aseguramiento de datos. Gracias, Esti. Muchas gracias. Voy a aprovechar ahí que Esteban nos estaba ya contando más o menos qué estrategia abordaron, y es que ya hemos hablado de qué dolores hacen que yo aborde el agilismo, qué resultados me puede traer el agilismo. Ahora la pregunta es, ¿y qué hago para llenar esa brecha, ¿cierto? Para pasar del dolor al resultado. En el caso de protección, ¿cuál fue esa estrategia? Y si de pronto Aleida también nos quiere complementar ahorita un poquito más de la estrategia de cómo llenar esas brechas, cómo llevar el agilismo a la organización, bienvenido.
Solo con esa pregunta podemos hablar 2 horas y media. Más o menos. Ni sé por dónde empezar. Pues, a ver, en nuestro caso, el crecimiento se empezó a dar de una manera muy orgánica, como lo decíamos ahorita, empezó por tecnología, pero cuando nos dimos cuenta que esto implica no solo una manera de hacer las cosas, que yo creo que muchas veces decimos, ay, listo, agilidad, agilismo, entonces, ¿qué marco de trabajo uso? Y ya, y creemos que con eso chuleamos, pero cuando nos dimos cuenta que es que el soporte de todo eso es un mindset y que realmente por eso hay una implicación grande en términos de transformación cultural, que sí necesitamos que la gente adopte unos nuevos hábitos, una nueva manera de ver las cosas, de enfrentar los problemas. Entonces ahí fue que ya nos involucramos como gestión humana para apalancar todo esto y no hacer que pasara lo que decías ahorita, Andrés, por ejemplo, que entonces las ceremonias se nos vuelven paisaje, o ay, no, una daily, en serio, yo tengo una reunión todos los días, pues, qué pendejada, más reuniones que una daily, que un sprint planning, que un sprint review, que la retrospectiva, el refinamiento. Entonces es como nos vamos a lo fundamental, o sea, respondemos siempre el para qué estamos haciendo esto y sobre todo, cómo hacemos que ese crecimiento pues sea orgánico, como si bien nosotros esperamos el uso de un marco, nosotros trabajamos con Scrum en equipos, por ejemplo, y estamos referenciándonos en SAFe para la agilidad a escala, pero como también tú llevas eso a, pues como a la personalización de lo que hace sentido para tu organización, porque no se trata de seguir un marco de trabajo al 100% y que la gente no le vea sentido, sino cómo tú coges esas cosas que te hacen sentido, como decimos nosotros, platanizas lo que tienes que platanizar, porque al final es el objetivo que hay detrás, ¿cierto? Entonces, al darse ese crecimiento orgánico, pues nosotros empezamos con agilidad a nivel de equipos, como lo decía Julián, unos proyectos muy específicos, pero de ahí fuimos creciendo. Hubo un momento en el que teníamos como 90 células y ahí dijimos, ya venga, entonces exploremos agilidad a escala. Entonces, en nuestro caso sí ha sido un proceso muy orgánico, pero lo que pensaría yo es que es importante sembrar esa conciencia, que no somos ágiles solo por el hecho de hacer Scrum, o de tener unas ceremonias, o de tener unos roles, ¿cierto? Entonces tenemos Scrum Master, Product Owners y Team Members, entonces somos súper ágiles. No, ¿cierto? Es como desde el principio se empieza a elevar esa conciencia que no es solo el marco de trabajo, sino lo que hay por debajo, el mindset. Y estar identificando constantemente pues ya las brechas que hay, tener un equipo pues o tener capacidad de hacer cierre de brechas de conocimiento en las personas para que las prácticas se den como tú en la empresa efectivamente quieres que se den. En nuestro caso conformamos un centro de excelencia de agilidad. Es un equipo, es una célula multidisciplinaria, estoy yo desde gestión humana, tenemos personas de tecnología, tenemos personas de estrategia y financiero en ese equipo, que lo que hacemos es precisamente propender porque la agilidad, porque cuando decimos que Protección es una organización parcialmente ágil, pues realmente lo seamos. Traté de resumir mucho, no sé, Juli, ¿tú qué quieres complementar? Sí, gracias, Meli. Y Andrés, yo quiero complementar también que las organizaciones para cerrar estas brechas tienen que tener un plan, ¿cierto? No solo hablando de lo bonito, también hablemos de los aprendizajes. Lo principal es tener un convencimiento de la alta dirección de que este camino funciona y de que este camino nos va a llevar a tener mejores resultados. Es un punto muy importante porque finalmente esa convicción de que una compañía quiere escalar la agilidad se vuelve, como decía Meli, parte de ese mindset. Y es desde ahí que empezamos a tener los procesos de transformación. Lo segundo es tener un plan.
Ese plan de escalamiento en todas las organizaciones se da diferente. Como decía Meli, en algunos casos orgánicos, algunas organizaciones han optado por hacer un Big Bang y decir, hoy somos ágiles, nos dormimos hoy, mañana nos despertamos y todos somos súper ágiles, pero nosotros lo quisimos hacer de manera muy gradual. Entonces, ese plan de implementación inició realmente con una visualización de 4 focos o 4 elementos importantes. Primero, las personas y qué transformaciones teníamos que dar en las personas. Segundo, en los procesos. O sea, cómo estamos viendo los procesos, todo el tema de eficiencia, de mejoramiento, todo el tema de prácticas Lean. Tercero, todo el tema de estrategia, porque debíamos conectar muy bien que todo lo que estamos haciendo para escalar la agilidad realmente le apuntaron los objetivos estratégicos que seguimos buscando como compañía. Y tenemos también el proceso de tecnología, que si bien es parte como del inicio de todo esto, nosotros tenemos ahí un elemento muy importante desde la eficiencia, porque estamos construyendo productos y entre más automatizados tengamos nuestros procesos tecnológicos, vamos a apalancar mucho más la generación temprana de valor. Entonces, esos han sido como los 4 elementos. Hay un tema de estructura que también lo uno con personas, ¿cierto? Porque por ahí también, como decía Aleida, se van rompiendo silos, se van transformando roles, vamos dejando las estructuras jerárquicas y las volvemos estructuras más relacionales y empezamos a notar que eso funciona y funciona muy bien y que hoy podemos inclusive ser multiroles en diferentes momentos de la vida que nos encontramos. Entonces, básicamente ese ha sido como el foco de protección. Meli, pues con todo el liderazgo de esta transformación, lleva siempre un diagnóstico de una fase inicial y nos vamos midiendo trimestre a trimestre cómo vamos avanzando en cada uno de esos aspectos, cuáles son esos planes de acción a todo nivel, desde el nivel directivo hasta el nivel de equipos, y vamos incrementando ese mindset y todas las acciones que nos llevan a hacer una organización más ágil. Muchas gracias. Aleida, ¿quieres agregar algo frente a la estrategia de Toma? Sí, yo creería que pues las respuestas de mis compañeras han sido excelentes. Simplemente agregaría que a partir de esa decisión estratégica, porque definitivamente hoy yo podría decir que se requiere esa decisión estratégica, ese compromiso de la alta gerencia, como lo hablaba Julia ahorita. Esto hay que hacerlo definitivamente con las personas y hacer una fuerte gestión del cambio. Las herramientas por sí solas no nos van a dar el resultado. Nosotros en suma, hay una estrategia que me enorgullece muchísimo y fue una estrategia, los denominamos allá influencers, porque digamos que el centro de excelencia tenía como unos unos más avanzados de lo que nosotros queríamos para empezar. Estos allá influencers son 50 personas, nosotros somos 510 colaboradores y son 50 personas que de manera voluntaria se postularon. Y a partir de ahí empezamos a recorrer con ellos un camino muy, muy interesante. Lo estamos recorriendo porque lo que queríamos era, cuando tú no tienes que convencer, sino que hay una convicción y un deseo de aprender y de llevar todo eso que aprendes a cada una de las áreas, porque además estas personas son de diferentes áreas de la compañía, yo creo que ahí no hay gestión de cambio que uno tenga que hacer. O sea, de por sí eso va generando una masa crítica y una inercia completamente distinta. Y por eso soy una convencida que esto se hace es con las personas y es una estrategia fundamental para cerrar esas brechas de las que nos hablabas ahorita. Y combinado con muchas acciones, pues obviamente de formación, de comunicaciones, de mentoría, o sea, es una combinación de muchas estrategias, pero definitivamente esto es a partir de las personas y con una gestión de cambio bien genuina en unos casos y en otros donde se requieren unas estrategias que definitivamente ayuden a movilizar y a transformar esa cultura que queremos. En nuestro caso, vamos en ese camino. Les decía ahorita que llevamos 1 año y medio en esto. Sé que nos falta muchísimo por recorrer. Ahorita que escuchaba a mis compañeras decía, bueno, ¿cuándo era que estamos diciendo que Suma es parcialmente una compañía ágil? Entendemos que hay un camino que hay que recorrer, pero pensaría que si seguimos en ese camino lo vamos a lograr. Bueno, voy a tomarme unos minuticos más de este conversatorio porque no nos podemos ir sin esta pregunta y les agradecería que
sean concretos al responderla. Sé que es una pregunta igual de larga para responder que la anterior, pero es que aquí tenemos una situación un poco atípica y es que no son de TI. O sea, Melissa es gestión humana, Aleida es gestión del cambio, cultura y comunicaciones, y lo común es que TI sea el que lleve el agilismo a las organizaciones. En este caso, nos encontramos con algo que se sale de esa norma. Yo quisiera preguntarles, quisiera saber cómo ha sido esa experiencia, tanto de las personas que no son de TI como Juliana, que está más del lado de TI, en esa interacción y en esa participación de gestión humana en una transformación ágil. Bueno, a mí me daba pues como me provocaba mucha curiosidad ahorita Leida que decía, yo empecé en esto y yo no tenía mucha idea, yo tampoco. Yo llegué de una licencia de estar por fuera un tiempo importante y me dijeron, hola, este es el tema que te tenemos. Y yo dije, agilidad, what? Y pues y todos estaban súper empoderados, con mucho conocimiento, ya estábamos hablando de empezar a escalar y yo ni sabía que era Scrum. Entonces, es un proceso que yo creo que se da muy diferente a cómo se da para una persona de tecnología, ¿cierto? Que es como por donde empieza esa curiosidad generalmente en las organizaciones, pero creo que también precisamente eso es lo que nos permite liderar o administrar el proceso, porque somos como el resto de la compañía, como el resto de los públicos que no necesariamente estamos tan familiarizados con eso qué es, que como todos hemos escuchado, no, eso es para tecnología y ya, eso es una metodología de tecnología. Y yo creo que entonces las empresas sí están incurriendo en un error, si dicen, bueno, entonces que sea tecnología el que lleve las riendas, porque la gente sigue viéndolo como hay una cosita ya de los de tecnología, pero nosotros nada que ver. Entonces, en mi caso en particular, he aprendido muchísimo en el proceso, sobre todo desde la perspectiva, como lo decía ahorita, que es súper importante, claro, saber qué es agilidad, agilismo, los marcos de trabajo que hay, los valores, los principios, eso es un mundo, ¿cierto? Entre uno más profundiza, más cuenta se da que casi no sabe nada. Pero también, entonces, ¿cómo tú capitalizas todo eso a favor del resto de personas en la organización que como tú no tienen necesariamente como todo ese conocimiento, ese background y que también podrían pensar, eso es una metodología para tecnología, eso es una manera de trabajo que no implica nada más. Entonces ha sido una experiencia súper chévere en realidad y sobre todo porque además es un tema que algunos piensan que es moda, pero yo creo que más que moda es tendencia, es una tendencia que llega para quedarse y para evolucionar, porque definitivamente, como lo hablábamos ahorita, permite adaptarse rápidamente a las situaciones. El ejemplo que nos daba Juli, una visión de transformación digital de 3 años, producto de la pandemia, en 3 meses casi que la sacamos. Entonces, realmente esto como sí te permite como organización adaptarte más rápido y ser más, ser capaz de responder más rápidamente a esas exigencias de los clientes y del entorno. Entonces, pues creo que esa sería mi respuesta. Bueno, sí, creo que aprendizajes son muchos. En mi caso particular, pues yo diría que, y reitero, esto debe hacerse con las personas, debe tener muy claro qué es lo que se quiere. Yo pienso que ninguna receta es igual a otra, y cuando digo receta es que a veces hacíamos referenciamientos y los caminos que emprende cada compañía son tan distintos, los momentos estratégicos, organizacionales, la misma cultura, o sea, hay tantas variables que son las que hay que analizar, que yo diría que es como irse por esa receta, lo llamo así, original de cada compañía, y que aquí también hay que aprender, devolverse, buscar el otro camino, y es como parte de lo que ha sido mi aprendizaje, es que podemos encontrar muchas rutas y muchos caminos
que no necesariamente nos dan la respuesta que necesitamos, pero al final sí los encontramos. Y cuando uno ya encuentra esa ruta, por ahí se va y los resultados son increíbles. Yo te digo que cuando conocí el concepto de productos mínimos viables, hasta en lo personal ese tema de la flexibilidad de que no tengo que tener todo perfecto y al final o esperar largo tiempo para poder tener respuestas, sino esas pequeñas victorias que a veces las queremos tener y que aquí se llaman productos mínimos viables, eso ya desde ahí hay una cantidad de cambios, te permite tener una flexibilidad distinta y eso se va irrigando en toda la compañía. Así muchas personas a veces no tengan eso tan claro. Yo soy feliz cuando la gente nos va diciendo, pero bueno, ¿cuál es el producto mínimo viable? Así no apliquemos la metodología con la rigurosidad que se tiene en el mismo lenguaje, en la mentalidad, ya eso te va entregando una cantidad de elementos donde vas diciendo, claro, esto nos está permitiendo cambiar incluso desde lo cotidiano. Entonces, yo diría que ahí están esos aprendizajes. Creo que en nuestro caso es seguir aprendiendo, estamos en un camino, lo he dicho, y caminos por recorrer son muchos, entonces creo que nos quedan todos unos desafíos enormes para seguir aprendiendo y escuchando a Juli y a Melissa, pues más nos vamos de aquí enamorados de este tema y con ganas de seguir generando estos desafíos en estas compañías. Bueno, y yo les quiero contar desde mi rol de TI, para mí ha sido un aprendizaje completo tener como la otra mirada y poder entender estos procesos de cambio, cómo se dan en las organizaciones y salirnos un poco como ese concepto técnico y el marco a entender muy bien cómo poder llevar cada una de estas filosofías y estas prácticas a la compañía en general. Creo que el aprendizaje ha sido muy grande y lo que más resalto en particular de Protección es que Protección se ha enfocado en todo este proceso de transformación ágil a potencializar el rol de liderazgo en la compañía como pilar fundamental de lo que nosotros queremos llegar a ser como compañía. Entonces hoy todas las personitas, desde el presidente hasta el X auxiliar, si así lo podemos llamar porque ya ni siquiera nos llamamos así, tenemos una formación en liderazgo, tenemos unos principios muy profundos de ese liderazgo inspirador para poder continuar con esta evolución de las personas, como lo decía Leida, que finalmente sí reconocemos todos que es la base de esto, y con esas capacidades poder seguir generando transformaciones en nuestras personas y también en la compañía. Entonces creo que para mí ese ha sido el mayor aprendizaje, transformar mi rol de tecnología en un rol de líder para estar al servicio de todo este proceso y también para lograr un liderazgo inspirador. Gracias, Juliana, Melissa, Aleida, a Andrés por tu moderación de este espacio. Creo que estas experiencias nos ilustraron de forma súper eficiente que la aplicación del agilismo necesita una dosis alta de intención y consistencia. Demos entonces inicio a la ronda de preguntas. En aras del tiempo, pues voy a leer dos preguntas que tenemos en el chat. Las voy a compartir con ustedes y una persona del conversatorio pues que la quiera responder, pues de nuestros invitados que la quiera responder, lo puede hacer en no más de 2 minutos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿se puede hablar de valor real generado por agilismo en sus compañías en términos de aumento de ventas, disminución de costos o gastos o aumento de satisfacción? Esta pregunta nos la hace Andrés Felipe Vélez. Andrés, gracias por tu participación. Si quieren, yo me la pido. Bueno, Adelante. Sí, Andrés, claro que sí. Todo este proceso nos ha llevado a que podamos ser inclusive mucho más efectivos en las mediciones. Cada cosa que hacemos, cada cosa, imagínate cada cosa como la iniciativa de voy a mejorar este botón en el portal a ver qué pasa, la medimos. Medimos la satisfacción de nuestros clientes, tenemos unos indicadores de resultados claves definidos en cada uno de nuestros ecosistemas y células, lo que nos permite ir
midiendo esa generación de valor y también darnos cuenta cuando no lo estamos generando. Porque también sabemos que hay cosas, pero creo que esa es como la base de todo esto, y el agilismo nos permite recomponernos rápidamente, poder hacer esa retrospectiva y poder ajustar lo que tengamos que ajustar, que es el proceso de adaptación. Entonces, la respuesta es sí, nosotros llevamos indicadores comerciales, indicadores de venta, indicadores del cliente, que vamos mirando con cada una de las iniciativas que tenemos como equipos ágiles, cómo se van moviendo. Y para eso tenemos definidos OKRs muy específicos y objetivos muy específicos en cada uno de nuestros ecosistemas. Muchas gracias, Juliana. Creo que fue una respuesta bastante completa. Vamos ahora a una pregunta de Caterine Bedoya. Ella nos pregunta si estándares como ISO 9001 son opuestos al agilismo, o una empresa podría implementar agilismo y aún así cumplir este tipo de requisitos. Bueno, en el caso de protección, por ejemplo, nosotros no estamos ya certificados en estándar ISO 9001, como se diga. Incluso esto lo empezamos a dar cuando todavía empezamos a hacer muy incipiente todo este tema de agilidad. No fue específicamente porque dijimos esto va en contra de la agilidad, sino porque igual ya habíamos declarado una transformación en otros ámbitos como organización y veíamos que si queríamos ser más flexibles, más ágiles y más orientados al cliente, para el caso puntual de protección, esta certificación no nos apalancaba a esto. Entonces nosotros, por ejemplo, ya no estamos certificados. Creo que habría que buscar la forma, personalmente creo que la certificación ISO, al ser tan rígida desde los procesos, el procedimiento, o sea, al ser tan orientada al proceso y a ese ámbito interno, puede ser difícil de poner a conversar con agilidad que está orientada al cliente. Agilidad, uno puede decir, el cliente en el centro, ISO 9001, está en el centro, los procesos, los procedimientos, entonces creo que puede ser difícil ponerlos a conversar. Muchas gracias. En el caso, bueno, adelante. No sé si puedo complementar, no, simplemente en el caso de Suma, en Suma tampoco tenemos certificación ISO 9000, sin embargo, yo lo veo como una herramienta de mejoramiento mucho más potente, pero es una herramienta de mejoramiento sin duda. Perfecto, muchas gracias Aleida por esta intervención. Por último, me gustaría compartir con ustedes esta pregunta. Creo que podría ir dirigida de pronto un poco a Aleida, y es cómo implementar agilismo cuando es una compañía en crecimiento y donde hay áreas de una sola persona, como en recursos humanos. ¿Quién nos está haciendo la pregunta o está abierta? La pregunta nos la hace Daniela Olarte de Finactiva. Ok. Daniela, mira, Suma es una compañía que lleva 3 años operando. Es una compañía muy joven, muy dinámica, que está en permanente evolución. Y yo diría que precisamente el agilismo nos permite, lo voy a llamar así en palabras muy coloquiales, juntarnos muchos de diferentes áreas, diferentes saberes, con un propósito claro y poder sacar grandes resultados. Cuando yo te digo que Suma, pues a pesar de que somos 500 personas y empezamos a trabajar personas de gestión de cambio, cultura y comunicaciones, personas de impuestos, de financiera, precisamente una de las grandes bondades del agilismo es esa, ni siquiera a veces las áreas son tan relevantes. Es más el propósito que tenemos como equipo, y precisamente cuando hablábamos de co-crear, que Andrés nos hablaba mucho al principio de co-crear, es precisamente poder sacar lo mejor que tiene cada persona, pero eso sí teniendo en algunos casos, así no sepamos bien el paso 1, paso 2 para lograrlo, pero teniendo claro ese gran propósito al que queremos llegar. No sé si respondí bien la pregunta, si cumple tu expectativa, Daniela.
Y yo quisiera complementar con una cosita que incluso se conecta mucho con algo que nos contaba ahorita Leida desde la estrategia que ha tenido Suma. Se me olvidó el nombre, pero es como un equipo, el equipo que mencionabas de 50 personas. Los Agile Influencers. Los Agile Influencers, nosotros tenemos algo similar. Tenemos movilizadores ágiles, entonces yo creo que esa es una buena iniciativa cuando, claro, muchas veces por jerarquía o por función decimos es que esto debería partir de X o Y área, pero tú cómo involucras a otro, como decía Leida, teniendo claro ese propósito, cómo los involucras e incluso el proceso se enriquece muchísimo más cuando tú tienes a personas muy diferentes, de diferentes backgrounds, pero que todos tienen claro qué es lo que se quiere lograr. Muchas gracias, Melissa, por complementar esta respuesta. Ya pues obviamente este es un tema que tiene mucha tela por cortar, que es demasiado apasionante, pero ya pues se nos acabó lastimosamente el espacio, entonces nuevamente los invitamos a que si quieren evolucionar en esta conversación nos contacten, tengamos una conversación corta acerca de sus necesidades. Y bueno, entonces quedan muy invitados a esa futura conversación. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nada, feliz tarde.